por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Diego Alejandro Chávez Albín, originario de Zapopan, Jalisco, y vecino de este lugar, hijo de José Alberto Chávez Luna y de Claudia Elizabeth Albín Martínez, pretende contraer matrimonio con Bernarda Umbelina Gutiérrez Villegas, originaria de Guadalajara, Jalisco, y vecina de este lugar, hija de Alfonso Gutiérrez Franco y de María Blanca Villegas Pérez. Son segundas amonestaciones. Igual saben la obligación de manifestar en el caso de que estos pretendientes tuvieran algún impedimento. Este domingo nos permite reposarnos en la intención del ciclo litúrgico. Es el domingo que corre entre la Natividad de nuestro Señor y la fiesta de la circuncisión, que tendrá lugar el día de mañana. Hoy tenemos misa a estas horas, 10:30 ya en Cristo Rey. Y por la noche igual nos volvemos a reunir a las 11 de la noche para escuchar alguna prédica y algunas palabras de consideración. Y después de ahí tendremos la misa de gallo, la misa de medianoche. Al día siguiente tendríamos la misa a las 10:30 en Cristo Rey. El sábado corresponde el día 6, que es la Epifanía de nuestro Señor. Es también de guardar, y ahí retomamos nuestros horarios a las 7 de la mañana, Dios mediante, aquí la Santa Misa cantada, y a las 6:15 de la tarde en Cristo Rey una segunda misa para poder cumplir con nuestras obligaciones. Esto nos lleva a considerar que estamos muy rodeados de grandísimos misterios. Vuelve a resonar el nacimiento de nuestro Señor en este domingo, cuando en medio de la noche todo estaba tranquilo y llegó la plenitud de los tiempos. El Verbum Dei apareció aquí en la tierra. Lo menciona el introito. Y si posamos nuestra atención en la epístola, también nos lleva a nosotros a considerar lo que debemos entregarnos a nuestro Señor. Después del nacimiento del Divino Maestro, considera el día 26 la Iglesia la festividad de un mártir. Luego se calma para considerar a San Juan, el discípulo que se ha reposado su pecho en nuestro Señor y le ha manifestado cosas muy profundas. Luego considera a los santos inocentes, los niños que nuestro Señor les concedió la inteligencia, se las adelantó y que voluntariamente aceptaron la muerte por honor de nuestro Señor. Hoy cierra con San Silvestre y el día 29 estaba considerando Santo Tomás, obispo y mártir. Pero todo este espíritu es para guiar al cristiano, al católico. Parece que la algarabía de las posadas y la entrega de regalos y los dulces y todas aquellas luces que reflejaban la venida de nuestro Señor, parece que torna algo muy serio, muy profundo, y nos hace considerar a nosotros justamente nuestra misión aquí en la tierra. Es con este fin de año la consideración de nuestra propia existencia.
y de los actos que hemos realizado durante este año que Dios nos concede. Y al umbral estamos de cruzarlo y permanecer en un año más aquí en esta tierra. Pero el nacimiento de nuestro Señor sella ese matrimonio que nuestro Señor tiene con nuestras almas. Y por eso nos pone a considerar muchísimas virtudes, cosas que nos van a servir a nosotros para navegar en este mundo. Y yo diría que se caracteriza de una manera muy especial este tiempo porque nos brinda una grandísima esperanza, como si nuestro Señor dijera: mira, con todas las vicisitudes de este mundo, con todo lo que te va a detener, yo estoy aquí. Yo he bajado del cielo a la tierra y te voy a mostrar el camino, cómo debes avanzar y vencer al mundo. Pero dentro de eso estar envuelto en una grandísima esperanza. No estar inquieto porque las pruebas que nuestro Señor de repente va a permitir son mucho más grandes que lo que nos pueden nuestras pobres fuerzas. A eso contemplado, nos invita a besar al niño otra vez. Y nos invita a estar delante de los misterios que se están desarrollando. Por eso ponía todo este legajo de mártires, de confesores, de teólogos, de inocentes, justo en estos días. Generalmente, todas las fiestas de nuestro Señor llevan su octava. Es decir, se oficia ese día y durante 8 días seguiditos se sigue oficiando la misma misa y el mismo oficio en el breviario. La de Navidad, no. Aunque nos permite decir 3 misas, la de medianoche, la de la aurora y la del día, recordando los nacimientos de nuestro Señor, las navidades de nuestro Señor, en la eternidad, en el tiempo y en nuestras almas. Y le da lugar a que se posen los santos y a considerarnos de tal manera como si a nosotros nos colocara allí. Y nos quisiera dejar que camináramos contemplando el portal de Belén, las acciones de San José, los cuidados de la Santísima Virgen María, la profundidad. Hoy, por ejemplo, en el Evangelio nos dice: y el niño crecía en sabiduría y en edad delante de Dios y de los hombres. Pero nos habla a nosotros con claridad que es Noviscum Deo, que es Dios hecho hombre. Es el Emanuel prometido, el Mesías prometido, y que va a venir a redimir nuestras almas. Ya ven, nos empujaba la Iglesia en la consideración del Adviento para que levantáramos nuestras cabezas y nos llenáramos de ese espíritu sobrenatural de la venida de nuestro Señor. Que decía aquel niño, siempre me ha quedado muy grabado, que quedaron en un hoyo que se derrumbó y quedaron ahí cubiertos en una mina, parece ser, creo que eran 20 o 40 metros, no me recuerdo la profundidad, y cayeron 3 niños cayeron a ese lugar, y uno de ellos entusiasmaba a los otros, pero no, van a venir por nosotros. Vas a ver lo que cuando ya vean que no llegamos a casa, van a venir rápido, van a traer la estructura. Y al tiempo, no sé si a las 2, 3, 4 o 5 horas, llegó el padre de uno de ellos. Y le gritó a su niño que estaba allí enterrado. Y el niño le contestó. Y cuando esto sucedía, él se empezó a poner mucho más tranquilo. ¿Saben por qué? Porque estaba su padre. Mi papá me va a sacar. Ya está allí arriba mi padre. Aunque yo estoy aquí, él ya está allí. Nuestro Señor no nada más prometió que iba a venir, ya vino. Y las lecciones que nos deja sentir son muy grandes. Son tremendísimas las lecciones. En la cueva de Belén, en el portal de Belén, podemos nosotros encontrar todo lo necesario para vencer al mundo. Pensemos en la desnudez de nuestro Señor.
Consideremos ahora que voluntariamente abraza y besa la pobreza. De los santos, uno de nuestros patrones, dicen que el que más ha imitado a nuestro Señor Jesucristo es San Francisco. Y él le hacía himnos a la pobreza y la consideraba como su mujer, su dama. Le decía así: la dama pobreza. La paciencia que allí encierra nuestro Señor, el amor de venir de esa manera a nuestras almas. Yo no sé cómo considerar todas estas cosas, porque allá nos va empujando. Mira, es que va a vencer la triple concupiscencia que nosotros tenemos. Una cresta muy crecida del orgullo, un juicio propio muy grande que no lo podemos doblar, que nos cuesta a nosotros trabajo entender. Ya no digo las cosas humanas, es decir, las cosas que a nosotros nos golpean. Nos cuesta trabajo entender la manera de actuar de nuestro Señor. Para algunos les ha causado inclusive hasta vergüenza de ser distinguidos como católicos, de haber sido lavados con las abluciones del bautismo y que se nos ha borrado el pecado original, y de seguir a un Dios crucificado. El Divino Infante nos encierra todo eso ahí. Ya está su escalera, ya están sus lanzas, ya están sus clavos puestos ahí aún de pequeño. ¿Y qué hacía dormido nuestro Señor? Pensando en la redención del género humano. Ahí entonces vas creciendo y entonces se hincha nuestro corazón al contemplar esa bondad de nuestro Señor, que de una manera tan especial viene a nosotros, y contemplemos un poco más, y solamente a nosotros. Miren que el mundo ha declarado una guerra a muerte contra nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver. Acabo de decir que esos santos inocentes, y nosotros lo tomábamos en burla y hacíamos acechanzas a nuestro prójimo. ¿Se recuerdan de aquella frase: inocente palomita que te dejaste engañar? Se mencionaba solamente en la fiesta de los santos inocentes. Pero nuestro Señor les va a conceder la inteligencia, y ellos eligieron morir voluntariamente. Por eso los contempla la Iglesia como santos mártires. Pero hay un dolor mucho más, porque son criaturitas. ¿Y saben de qué color oficia en su día? Morado. No utiliza el rojo. Pero ahí contemplado nos va a llevar a nosotros que esa libertad que nos quiere ganar, o nos ha ganado ya nuestro Señor, esa libertad nos la quiere brindar a nosotros. Ahora sí se va entendiendo eso de levantar vuestras cabezas, que se acerca vuestra redención. Mal no sería que nosotros también, como católicos, declaremos la guerra al mundo. Entendíamos en el catecismo cuáles son los enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Y este mundo es el que más lleva, créanme. Porque como quiera, al final, en un alma que piense de tiempo en tiempo en nuestro Señor, tiene ese temor de Él. Incluso considera al demonio propiamente su enemigo. Pero los otros dos están en nosotros, en nuestra concupiscencia. Por eso nos sentimos satisfechos cuando comemos. Por eso nos sentimos satisfechos cuando bebemos. Y después hay otro tipo de satisfacciones que ya se van, ya no a un aspecto netamente carnal, que son más duras, más complicadas de observar. ¿Cuáles? La propia satisfacción de nuestra propia excelencia, o sea, el orgullo. Yo me siento bien y gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás hombres. Yo sí entiendo. Aquel no entiende, pero yo sí entiendo.
Y ese placer que se siente cuando los demás le brindan a uno honores, cuando lo invitan a comer, cuando lo sientan a la mesa. Alguien decía, lo mejor es que es gratis todo. Alguien más mencionaba algo más allá. Lo mejor es que yo no hice nada de trabajo. Pero en el fondo de nuestro corazón nos sentimos nosotros halagados. Pues todo eso llega a nuestro Señor a corregir en nuestras almas. Quiere que el cristiano y el católico sea firme, esté sólido, esté convencido, crea en Él, porque debe vencer al mundo. Si han declarado así la guerra, nuestro Señor en este domingo nos deja a nosotros reposarnos. ¿Contra quién vamos a luchar? Contra nosotros mismos. Es difícil, es complicado. ¿Qué haría usted, rey? Le pregunta a alguien, un profeta. ¿Qué haría si alguien hubiera hecho esto? Inmediatamente sale la justicia del rey. Le preguntaban al rey David. Y dice, tendría que recibir esto y esto. Su Majestad, usted tiene que recibir eso. Porque usted es el que ha hecho esas cosas. Y lo recibió. Y lo aceptó delante de nuestro Señor. Alguien más en la historia quería colgarse de este ejemplo, pero si el rey David pecó. Y entonces San Ambrosio le decía, si entonces imitaste al rey David en el pecado, te convido a que lo imites en su penitencia. Y así nos empuja nuestro Señor. Creo que nos quiere brindar esa libertad. Decimos que nada más brinda a sus hijos, a quienes entienden, a quienes quieren servir, a quienes se sienten agraciados por todos los beneficios que han recibido. Estoy preparando, tengo ya casi un mes, preparando algo con respecto al santo sacrificio de la misa. Los motivos por los cuales debemos asistir a la Santa Misa. Ya sabemos que debemos asistir. Ahora, ¿por qué debemos asistir al santo sacrificio de la misa? Es increíble la manera de pensar de nuestro Señor. Podemos rezar por todas las almas y podemos ofrecer muchísimos sacrificios, pero si la persona no asiste al santo sacrificio de la misa, tal cual como lo manda la Iglesia, en él no se opera la redención de nuestro Señor. Y está en altísimo riesgo de que se condene. Porque no se opera lo que vino a realizar nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Quiere decir que se torna algo muy interesante. Nosotros debemos creer y practicar. Empuja al sacerdote, la feligresía, a que suba al altar, a que ofrezca el santo sacrificio de nuestro Señor, a que se derrame la sangre de nuevo sobre nuestras almas, a que nos redima. Y eso es lo que, al contemplar estos misterios, la Iglesia nos arrima, en esa ternura que nos lleva, pero en esa profundidad que nos va a ir solidificando día con día a la misión que nuestro Señor ha venido a realizar en esta tierra. No se les olvide, solamente nosotros como católicos, nadie más, posee estas grandísimas gracias. Que Dios los bendiga. Patris, et Filii,